Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 4, capítulo 6. Algunas conferencias y pláticas de María Santísima y José en cosas divinas y otros sucesos admirables. Punto 428. Antes que San José tuviera noticia del misterio de la Encarnación, solía la princesa del cielo leerle en algunos ratos oportunos las divinas escrituras, en especial los salmos y otros profetas, y como sapientísima maestra se las explicaba. Y el santo esposo, que también era capaz de esta sabiduría, le preguntaba muchas cosas, admirándose y consolándose con las respuestas divinas que su esposa le daba, con que alternativamente bendecían y alababan al Señor. Pero después que el santo bendito fue ilustrado con la noticia de este gran sacramento, hablaba con él nuestra reina, como quien era elegido como coadjutor de las obras admirables de nuestra reparación, y con mayor claridad y desplego conferían todas las profecías y divinos oráculos de la concepción del Verbo por Madre Virgen, de su nacimiento, educación y vida santísima, y todo lo explicaba a su Alteza, previniendo y confiriendo lo que debían hacer cuando llegase el día tan deseado en que el niño naciese al mundo, y ella le tuviese en sus brazos, y alimentase con su virginal leche, y el santo esposo participase de esta suma felicidad entre todos los mortales. Sólo de la muerte y pasión y de lo que sobre esto escribieron Isaías y Jeremías hablaba menos, porque no le pareció a la prudentísima reina afligir a su esposo, que era de corazón blando y sencillo, con anticipar esta memoria, ni informarle más de lo que él podía saber por las conferencias que entre los antiguos pasaban sobre la venida del Mesías y cómo había de ser. Y también quiso aguardar la prudentísima Virgen que el Señor lo manifestase a su siervo, o ella conociese su divina voluntad. Punto 429. Pero con estas dulces pláticas y conferencias era todo inflamado el fidelísimo y dichoso esposo, y con lágrimas de júbilo decía a su divina esposa: «¿Es posible, señora mía, que en vuestros brazos castísimos he de ver a mi Dios y reparador? Que le adore en ellos, le oiré y tocaré, y mis ojos verán su divino rostro, y será el sudor del mío tan bien afortunado que se ha de emplear en su servicio y sustento, que vivirá con nosotros y comeremos a su mesa, le hablaremos y conversaremos. ¿De dónde a mí tan grande dicha que nadie la pudo merecer? Oh, cómo me duele ser tan pobre. ¿Quién tuviera ricos palacios para recibirle y muchos tesoros para ofrecerle?» Respondíale la soberana reina: «Señor y esposo mío, razón es que vuestro afecto cuidadoso se extienda a todo lo posible en obsequio de su Criador. Pero no quiere este gran Dios y Señor nuestro venir al mundo por medio de las riquezas y majestad temporal y ostentosa, porque de ninguna de estas cosas necesita, ni por ellas bajará de los cielos a la tierra. Solo viene a remediar al mundo y encaminar a los hombres por las sendas rectas de la vida eterna, y esto ha de ser por medio de la humildad y pobreza, y en ella quiere nacer, vivir y morir, para desterrar de los corazones mortales la pesada codicia y arrogancia que les impide su felicidad. Por eso escogió nuestra pobre y humilde casa, y no nos quiere ricos de los bienes aparentes, falaces y transitorios, que son vanidad de vanidades,
y aflicción de espíritu. Oprimen, oscurecen el entendimiento para conocer y penetrar la luz. Punto 430. Otras veces la pedía el santo a la Purísima Señora que le enseñase la condición de ser de las virtudes, en especial del amor de Dios, para saber cómo había de proceder con el Altísimo humanado y para no ser reprobado por siervo inútil e incapaz de servirle. Con estas peticiones condescendía la reina y maestra de las virtudes y se las declaraba a su esposo, y el modo de obrar en ellas con toda plenitud de perfección. Pero en todos estos documentos procedía con tan rara discreción y humildad que no pareciese maestra, aunque lo era, ni de su mismo esposo. Antes lo disponía en orden de conferencias o hablando con el Señor, y otras veces preguntando ella a San José, e informándole con las mismas preguntas. Y en todo dejaba siempre en salvo su profundísima humildad, sin que se hallara ni un ademán en contrario en la prudentísima señora. Estas pláticas algunas veces y otras la lección de las Escrituras Santas mezclaban con el trabajo corporal, cuando era forzoso acudir a él. Y aunque pudiera aliviar a San José la compasión de la amabilísima señora, que con rara discreción se la mostraba de verle trabajando y cansado, pero a este alivio añadía la doctrina celestial, con cuya atención el santo dichoso trabajaba más con las virtudes que con las manos. Y la mansísima Paloma, con prudencia de virgen sapientísima, le asistía con este divino alimento, declarándole el fruto dichosísimo de los trabajos. Y como en su estimación se juzgaba indigna de que su esposo la sustentase con ellos, con esta consideración estaba siempre humillada, como deudora de aquel sudor de San José y recibiéndolo como gran limosna y liberal favor. Todas estas razones la obligaban, como si fuera la criatura más inútil de la tierra, y aunque no podía ayudar al santo esposo en el trabajo de su oficio, porque no era para las fuerzas de mujeres, y mucho menos para la modestia y compostura de la divina reina, pero con todo eso, en lo que se ajustaba con ella, le servía como una humilde criada, ni era posible que su discreta humildad y agradecimiento, que a San José tenía, sufriese menor correspondencia de su pecho nobilísimo. Punto 431. Entre otras cosas visibles milagrosas que fueron manifiestas a San José con las pláticas de María Santísima, sucedió un día por estos tiempos de su preñado que vinieron muchas aves de diferente género a festejar a la Reina y Señora de las criaturas, y rodeándola como quien le hacía un coro, le cantaron con admirable armonía como solían otras veces, y siempre eran cánticos milagrosos, como el venir a visitar a la Divina Señora. Nunca San José había visto hasta aquel día esta maravilla, y lleno de admiración y júbilo dijo a su soberana esposa: «¿Es posible, señora mía, que han de cumplir las avecillas simples y las criaturas sin razón con sus obligaciones mejor que yo? Razón será que si ellas os reconocen, sirven y reverencian en lo que pueden, me deis lugar a mí para que yo cumpla con lo que debo de justicia». Respondióle la prudentísima Virgen: «Señor mío, en lo que hacen estas avecillas del cielo, nos ofrece su autor un eficaz motivo para que nosotros, que le conocemos, hagamos digno empleo de todas nuestras fuerzas y potencias en su alabanza, como ellas le vienen a reconocer en mi vientre. Pero yo soy criatura y por eso no se me debe a mí la veneración, ni es razón
yo la admita, pero debe procurar que todos alaben al muy alto, porque miró a su sierva y me enriqueció con los tesoros de su divinidad. Punto 432. Sucedía también no pocas veces que la Divina Señora y su esposo San José se hallaban pobres y destituidos del socorro necesario para la vida, porque con los pobres eran liberalísimos de lo que tenían y nunca eran solícitos, como los hijos de este siglo, en prevenir la comida y el vestido, con las diligencias anticipadas de la desconfiada codicia. Y el Señor disponía para que la fe y la paciencia de su Madre Santísima y de San José no estuviesen ociosas, y porque estas necesidades eran para la Divina Señora de incomparable consuelo, no sólo por el amor de la pobreza, sino también por su prodigiosa humildad, con que se juzgaba por indigna del sustento necesario para vivir, y le parecía justísimo que sólo a ella le faltase, como a quien no lo merecía. Y con esta confesión bendecía al Señor en su pobreza, y sólo para su esposo San José, que le reputaba por digno, como santo y justo, pedía al Altísimo le diese en la necesidad el socorro que de su mano esperaba. No se olvidaba el Todopoderoso de sus pobres hasta el fin, porque dando lugar al merecimiento y ejercicio, daba también el alimento en el tiempo más oportuno, y esto disponía su providencia divina por varios modos. Algunas veces movía el corazón de sus vecinos y conocidos de María Santísima y el glorioso San José, para que los acudiesen con alguna dádiva graciosa o debida. Otras, y más de ordinario, los socorría Santa Isabel desde su casa, porque después que estuvo en ella la Reina del Cielo, quedó la devotísima matrona con este cuidado de acudirles a tiempo con algunos beneficios y dones, a quien la correspondía siempre la humilde princesa con alguna obra o labor de sus manos, y en ocasiones oportunas se valía también, para mayor gloria del Altísimo, de la potestad que como señora de las criaturas tenía sobre ella, y mandaba a las aves del aire que le trajesen peces del mar o frutas del campo, y lo ejecutaban al punto, y tal vez le traían algún pan en los picos, de donde el Señor lo disponía. Y muchas veces era testigo de todo esto el santo y dichoso esposo. Punto 433. Por ministerio de los santos ángeles eran socorridos también en algunas ocasiones por admirable modo. Y para referir uno de los muchos milagros que con ellos sucedieron a María Santísima y José, se ha de suponer que la grandeza del ánimo y la fe y liberalidad del santo eran tan grandes que nunca pudo entrar en su afecto ni ademán de codicia ni solicitud alguna. Y aunque trabajaba de sus manos y también la divina esposa, jamás pedían precio por la obra, ni decían, esto vale o me habéis de dar, porque hacían las obras no por interés, sino por obediencia o caridad de quien las pedía, y dejaban en su mano que les diese algún retorno, recibiéndolo no tanto por precio y paga como por limosna graciosa. Esta era la santidad y perfección que deprendía San José en la escuela del cielo que tenía en su casa, y por esta orden, tal vez porque no les recompensaban su trabajo, venían a estar necesitados y faltarles la comida a su tiempo, hasta que el Señor la proveía. Un día sucedió que pasada la hora ordinaria se hallaron sin tener cosa alguna que comer, y para dar gracias al Señor por este trabajo y esperar que abriese su poderosa mano, se estuvieron en oración hasta muy tarde, y en el ínterin los santos ángeles les previnieron la comida, y les pusieron la mesa, y en ella algunas frutas y pan blanquísimo y peces,
y sobre todo un género de guisado o conserva de admirable suavidad y virtud. Y luego fueron algunos de los ángeles a llamar a su reina y otros a San José su esposo. Salieron de sus retiros y reconociendo el beneficio del cielo, con lágrimas y fervor, dieron gracias al muy alto y comieron. Y después hicieron grandiosos cánticos de alabanza. Punto 434. Otros muchos sucesos semejantes a estos les pasaban muy de ordinario a María Santísima y a su esposo, que como estaban solos, sin testigos de quien ocultar estas maravillas, no las regateaba el Señor con ellos, que eran los dispenseros de la mayor de las maravillas de su brazo poderoso. Solo advierto que cuando digo, como hacía la Divina Señora, cánticos de alabanza, o por sí sola o junto con San José y los ángeles, siempre se entienda eran cánticos nuevos, como el que hizo Ana, la madre de Samuel, y el de Moisés, Ezequías y otros profetas, cuando recibían algún beneficio grande de la mano del Señor. Y si hubieran quedado escritos los que hizo y compuso la Reina del Cielo, se pudiera hacer un grande volumen y de incomparable admiración para el mundo. Doctrina que me dio la misma Reina y Señora nuestra. Punto 435. Hija mía muy amada, quiero que muchas veces sea renovada en ti la ciencia del Señor y que tenga ciencia de voz en ti, para que conozcas y conozcan los mortales el peligroso engaño y perverso juicio que hacen, como amadores de la mentira, en las cosas temporales y visibles. ¿Quién hay de los hombres que no esté comprendido en la fascinación de la desmedida codicia? Todos comúnmente ponen su confianza en el oro y en los bienes temporales, y para acrecentarlos emplean todo el cuidado en las fuerzas humanas, con que en este afán ocupan la vida y el tiempo que les fue dado para merecer la felicidad y descanso eterno. Y de tal manera se entregan a este penoso laberinto y desvelo, como si no conocieran a Dios ni su providencia, porque no se acuerdan de pedirle lo que desean, ni tampoco lo apetecen de manera que lo pidan, y lo esperen de su mano. Y así lo pierden todo, porque lo fían de la solicitud de la mentira y del engaño, en que libran el efecto de sus deseos terrenos. Esta ciega codicia es raíz de todos los males, porque en castigo suyo, indignado el Señor de tanta perversidad, deja a los mortales que se entreguen a tan fea y servil esclavitud y se endurezcan las voluntades. Y luego, con mayor castigo, aparta el Altísimo de ellos su vista, como de objetos aborrecibles, y les niega su paternal protección, que es la última desdicha en la vida humana. Punto 436. Y aunque es verdad que de los ojos del Señor nadie se puede esconder, pero cuando los prevaricadores y enemigos de su ley le desobligan, de tal manera aleja de ellos su amorosa vista y atención de su providencia, que vienen a quedar en manos de su propio deseo, y no consiguen ni alcanzan los efectos del paternal cuidado que tiene el Señor de aquellos que ponen toda su confianza en Él. Los que la ponen en su propia solicitud y en el oro que tocan y sienten, cogen el efecto de aquello que esperaban. Pero lo que dista al ser divino y su poder infinito de la vileza y limitación de los mortales, tanto distan los efectos de la humana codicia de los de la providencia del Altísimo, que se constituye por amparo y protección de los humildes, que fían en Él, porque a estos mira su majestad con amor y caricia, regálase con ellos, pónelos en su pecho y atiende a todos sus deseos y cuidados. Pobres éramos mi santo esposo José y yo, y padecimos a tiempos
grandes necesidades, pero ninguna fue poderosa para que en nuestro corazón entrase el contagio de la avaricia ni codicia. Solo cuidábamos de la gloria del Altísimo, dejándonos a su fidelísimo y amoroso cuidado, y de esto se obligó tanto como has entendido y escrito, pues por tan diversos modos remediaba nuestra pobreza, hasta mandar a los espíritus angélicos que la asisten nos proveyesen y preparasen la comida. Punto 437. No quiero decir en esto que los mortales se dejen con ociosidad y negligencia. Antes es justo que trabajen todos, y en no hacerlo hay también su vicio muy reprensible. Pero ni el ocio ni el cuidado han de ser desordenados, ni la criatura ha de poner su confianza en su propia solicitud, ni ésta ha de ahogar ni impedir el amor divino, ni ha de querer más de lo que basta para pasar la vida con templanza, ni se ha de persuadir que para conseguirlo le faltará la providencia de su Criador, ni cuando le pareciere a la criatura que tarde se ha de afligir ni desconfiar, ni tampoco el que tiene abundancia ha de esperar en ella, ni entregarse al ocio para olvidarse que es hombre sujeto a la pena de trabajar. Y así la abundancia como la pobreza se han de atribuir a Dios para usar de ellas santa y ordenadamente en gloria del Criador y Gobernador de todo. Si los hombres se gobernasen con esta ciencia, a nadie faltaría la asistencia del Señor, como de Padre verdadero, y no fuera de escándalo al pobre la necesidad, ni al rico la prosperidad. De ti, hija mía, quiero la ejecución de esta doctrina, y aunque en ti la doy a todos, especialmente la has de enseñar a tus súditas, para que no se turben ni desconfíen por las necesidades que padecieren, ni sean desordenadamente solícitas de la comida y vestido, sino que confíen del muy alto y se dejen a su providencia, porque si ellas le corresponden en el amor, yo las aseguro que jamás les faltará lo que hubieren menester. También las amonesta a que siempre sean sus conversaciones y pláticas en cosas divinas y santas, y en alabanza y gloria del Señor, según la doctrina de sus maestros, y escrituras y santos libros, para que su conversación sea en los cielos, con el Altísimo, y conmigo que soy su madre y prelada, y con los espíritus angélicos, para que sean como ellos en el amor.